Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast CPC, Café, Postre y Competitividad del Consejo Privado de Competitividad. Mi nombre es Daniel Gómez, soy vicepresidente técnico del Consejo. Hoy nos acompaña Santiago Flores para este episodio. Santiago es experto en competitividad rural y agropecuaria, ha trabajado con el Banco Mundial, con el BID, con multilaterales, en gobierno, en el DNP, en ProColombia, en sector privado, en centros de pensamiento como Fede Desarrollo, y ahora es consultor en estos temas. Lleva muchos años, más de 15 años de trabajo en este sector. También tiene una columna en La Silla Vacía, ¿cierto? Así es. Entonces, bienvenido Santiago para hablar de productividad rural, agropecuaria y el futuro de Colombia en esta área. Hola Daniel, ¿cómo va todo? Buenísimo, Santiago. No, entonces voy a empezar haciendo como una contextualización un poco para los oyentes en términos del Informe Nacional de Competitividad que sacamos en noviembre de este año. Es el informe que está vigente, que tiene un capítulo que empezamos esta es la tercera edición de ese capítulo nuevo en el informe, que es el de productividad rural. Este año en el informe hicimos un ejercicio de prospectiva. Dijimos, oiga, hay que salirse de pensar en la coyuntura del día a día y en cosas como competitividad rural. Uno tiene que hacer inversiones, tiene que hacer planeación a largo plazo, las cosas no se dan de un día para otro, hay que hacer muchas cosas que solo ven en el mediano o largo plazo, y en esa lógica el informe lo que hizo fue preguntarle a grupos focales, creo que usted participó de hecho, en el grupo focal, donde preguntábamos, oiga, ¿usted cómo se imagina el futuro de la productividad rural en Colombia? Y cómo aprovechamos tres macro tendencias globales: el cambio tecnológico, el cambio climático y el cambio demográfico, ¿cierto? Y lo que encontramos fue que en temas de productividad rural hay muchas oportunidades para Colombia, dados estos cambios globales, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta quería como preguntarle ¿qué ejemplos específicos de esas oportunidades ha encontrado usted? ¿De cuáles ha oído? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esas oportunidades de las que tanto hablamos y luego pensamos por qué nos han dado y qué hacer para que se den? Pero ¿cuáles son las oportunidades? No, bueno, perfecto. Daniel, aquí siempre han habido dos grandes oportunidades. Las dos grandes oportunidades que han habido son exportar productos de alto valor, y en específico estoy hablando de exportar fruta. Ustedes saben que cada vez el consumo de fruta es mayor, la gente tiende a consumir más y cambiar sus dietas a frutas. Recuerden la OMS, que habla de comer 5 frutas al día. Colombia está apenas a 3 días del puerto de Everglade, desde el puerto de Cartagena, y ahí tenemos una gran oportunidad. Es algo que ya está pasando, ya lo hemos visto con aguacatejas y ahora lo vamos a empezar a ver con arándanos. Arándanos es muy interesante y hay que ponerle mucha atención porque es muy posible que pronto Colombia sea el principal proveedor de arándanos de la costa este de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos a 3 días, mientras que Perú, que es nuestro competidor, está a 13 días desde el Callao, y otro competidor que es Chile está a 14 días. Y Colombia tiene otra ventaja gigante en arándanos, y es que nosotros tenemos producción de arándanos todas las semanas del año, mientras que en Chile hay 4 o 5 meses que no hay. Entonces ahí hay una gran oportunidad. La otra gran oportunidad que tenemos está en todo el tema de sustitución de cultivos, sustitución de importaciones de cereales, en especial de maíz amarillo y soya. Estos, como ustedes saben, más que todo va a la industria pecuaria, más que todo va a la industria avícola y porcícola, y es la alimentación que se le da a estos animales. Ahí estamos hablando de $2.000 millones. Esas son como las dos grandes oportunidades. Con respecto a lo que usted me dice de los cambios puntuales que hay hoy en día, de cómo está cambiando el mundo, hay un tema que es muy interesante que tiene Colombia, y es todo el desarrollo de bioinsumos. La agricultura a nivel mundial está cambiando. ¿Y cómo está cambiando? La forma como producimos nuestros alimentos. Estamos pasando de utilizar menos fertilizantes y plaguicidas de síntesis química a biofertilizantes y bioplaguicidas.
¿qué tiene Colombia ahí? ¿Qué es lo interesante de Colombia? Y es que la gente no cae en cuenta que Colombia, así como es muy biodiverso en términos de pájaros, de mariposas, también somos biodiversos en temas de bacterias y de microbios. Y es precisamente esas bacterias y microbios como la base que te da la oportunidad de tener producir cosas, de tener grandes biofertilizantes y de tener grandes bioplaguicidas. Y esto no es algo etéreo y lejano, esto es algo que ya está pasando poco a poco. Entonces, hay una planta que se llama la Swinglea glutinosa, que tiene propiedades para controlar los hongos en las frutas. Y ya lo están sacando de ahí. Agrosavia también desarrolló un agente de control biológico para el gusano cogollero a partir de un virus nativo. Entonces ahí tenemos un gran potencial. Y otro tema que es muy interesante y del que se está hablando muy poco y del que se debería hablar mucho más es lo que se llama productos forestales no maderables. Estos son productos que son silvestres, que están en nuestros bosques. Esto no está en la frontera agrícola. Esto está en casi nuestro 52%, 54% de bosques que tenemos. Y ahí tenemos temas muy interesantes como el azaí. Según Edgar Montenegro, director de Corpocampo, que es la mayor productora y comercializadora de azaí en Colombia, él estima que hay 2 millones de hectáreas de azaí y que eso puede generar 200.000 empleos. Estamos hablando de empleos en zonas como el Chocó y el Putumayo. A mí me parece muy curioso que este gobierno hable tan poco de estos temas. De por sí, son las personas de cooperación internacional, las agencias de cooperación internacional las que están más metidas en estos temas. ¿Por qué? Porque se considera que un manejo comunitario de los bosques permite proteger más la deforestación de lo que permitiría otra política, como por ejemplo asignar una zona, un parque nacional. Entonces, por eso es que están todas. Usted mira, ahí está Swiss Contact, ahí estaba USAID, ahí estaban absolutamente todas las agencias de cooperación internacional. Los franceses, todo el mundo. Absolutamente todos, por este tema. Entonces, eso sería, digamos, unas prioridades muy grandes que siempre han estado, que es lo que digo, exportación de productos de alto valor, le hace exportar frutas, sustitución de cereales, le hace maíz amarillo y soya, y todo este tema de bioinsumos que es muy interesante porque es traer empleos de gran valor agregado, ¿no? Ok, súper interesante. A ver, no, que quiero hacerle varias preguntas como sobre las diferentes oportunidades, ¿cierto? Y sobre todo pensando un poquito en qué hay que hacer para aprovecharlas, ¿cierto? Entonces, pensando un poquito, y usted mencionó algunas, pero quiero profundizar un poquito más. Entonces, por ejemplo, en todo el tema de frutales, ¿cierto? De frutas, de legumbres, de todo ese tipo de cosas, y en general en agro, ¿no? Se necesita franquear la barrera de la trazabilidad y de la admisibilidad sanitaria, fitosanitaria, ¿cierto? Entonces uno necesita un ICA que funcione muy bien, uno necesita unos puertos que funcionen, uno necesita una diplomacia sanitaria, fitosanitaria y comercial que funcione, y también se requiere, para desarrollar eso, pues se necesita pues hacer todas las inversiones para cumplir con esos requisitos, ¿cierto? Además y usted mencionó ahí el tema de agrosavia, ¿cierto? Entonces se necesita ciencia, tecnología, innovación, adopción tecnológica, desarrollo de semillas, desarrollo de una cantidad de cosas para que esos cultivos funcionen. Entonces, ¿dónde están como los principales retos en ese sector frutas para lograr tener admisibilidad y acceso real de muchas más de esas oportunidades? Lo de las frutas es muy interesante, y si volvemos a arándanos es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí se metió mucha gente que estaba en flores, mucho floricultor que ya tenía experiencia exportando, que ya tenía experiencia en la distribución. Cuando empezó la pandemia se dieron cuenta que tenían que diversificar su canasta y se empezaron a meter en arándanos. Entonces todos esos temas que usted está diciendo, logísticos, distribución, ellos ya lo conocían, frío, y por eso lo pudieron anticipar. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Mango no se ha aprovechado. O sea, tenemos un mercado de Estados Unidos que es muy interesante en el consumo de mango, que pues están empezando a consumir mango, porque usted sabe que no es una fruta de ellos, y que está teniendo un crecimiento muy interesante, pero no lo hemos podido aprovechar. ¿Y qué ha pasado ahí? No lo hemos podido aprovechar. ¿Qué falta? Porque no, yo creo que falta ese gran empresario que le meta la mano. Okay. Es que aquí hay que entender algo, y es, por muchos años se ha pensado que el grande es enemigo del pequeño en el agro.
Y yo creo que no, yo creo que eso es todo lo contrario, yo creo que son complementarios. Y yo creo que esos pequeños personas que siembran mango y que podrían exportarlo necesitan ese grande que les dé ese empujón, que les permita tener esa escala. Usted sabe que para exportar ustedes muy bien lo han dicho, ¿qué es lo que más se necesita para exportar? Escala. Sí, de acuerdo. De acuerdo. No, súper interesante ese punto y ese punto es muy relevante pensando en política pública, ¿cierto? En cómo generar políticas y ese sesgo que tenemos hacia el pequeño y un poco también lo que hemos dicho en el capítulo muchas veces es que nosotros tendemos a confundir un poco la política productiva con la política social, ¿cierto? Así Entonces, es. política productiva es ayudar al pequeñito que no se Así quiebre, es. que logre generar un ingreso, que es importante, obviamente, como una cosa de política social, pero política productiva para Colombia tiene que considerar al grande, incorporar al grande que va a tener la escala para competir y para acceder a mercados, ¿no? Yo comparto esa visión. Yo creo que aquí se está confundiendo la política social rural con política productiva. Yo la verdad, yo no veo una política productiva. Yo creo que aquí deben haber dos grandes políticas, una política agroindustrial y una política de agricultura familiar. Y esas dos políticas pueden ser complementarias. Entonces, por ejemplo, pasemos un poco rápidamente al tema de tierras, ¿cierto? Entonces, la altillanura, ustedes muy bien lo escribieron en su reporte, son tierras ácidas. Hay que invertirle mucho para que funcione. Hay que meterle mucho. ¿Eso para qué le serviría a una persona, a una agricultura familiar? Es más, lo encarta con eso. ¿Sí? Sí, Porque si tiene le da tierra, una le dan UAF allá 40, 50 hectáreas de UAF, pero no tiene los recursos para echarle el cal, no tiene el tiempo para esperar 2 o 3 años para hacerla productiva. Entonces, ahí no sirve. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en la altillanura? La altillanura debe ser un tema de política agroindustrial a gran escala, donde podríamos alquilar esa tierra, esos baldíos por más de 20 años. Alquilar tierras. Alquilarlas. Sí, ¿Por ese qué es un no? gran Alquilarlas. Alquilarlas y con esos recursos que se agarran de ese alquiler, comprar tierras bien conectadas a cascos urbanos para la agricultura familiar, que ahí sí tendría sentido. ¿Sí? Ok. O sea, es distinto si usted tiene, es distinto estar a 1 hora de Bogotá que estar a 14 horas de Bogotá. ¿Cierto? Entonces Claro. yo creo que hay algo que yo quiero que la gente tenga en claro. Y es, en Colombia hay suficiente tierra para la agroindustria y hay suficiente tierra para la agricultura familiar. En Colombia hay suficiente tierra para hacer sustitución de importaciones de cereales y hay suficiente tierra para la exportación de productos de alto valor. O sea, aquí lo podemos hacer. Okay. Es que ahí está la frontera agrícola. Yo no sé si usted estaba en el DNP en esa época de pronto, pero yo me acuerdo mucho que en el 2010, en Santos 1, cuando se hablaba de este tema, el DNP decía, es que aquí cabemos todos, cabemos el pequeño, el grande. Era muy ese discurso en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos 1, de hecho. No, yo no estaba, pero son palabras que comparto. Y es que aquí pasa un fenómeno muy extraño y es, hay un montón de tierra que nadie está utilizando y llega un proyecto productivo y a esa tierra le llegan un montón de dolientes. Mira lo que pasó con los menonitas en Puerto Gaitán. Eso, nadie hablaba de Puerto Gaitán y llegaron los menonitas y eso todo el mundo llegó. Eso se fue creo que hasta tienen procesos en la fiscalía ahora. Sí, sí. Entonces eso es algo que para mí es... Aquí hay dos casos de los que a mí me gusta hablar mucho y es Cargill en la primavera. No sé, entonces usted se recuerde que hubo un escándalo, también fue en el gobierno de Santos, porque Cargill iba a hacer un proyecto de 60.000 hectáreas de soya maíz en la primavera bichada. Y ellos lo que hicieron es, como solo podían tener una UAF, hicieron altas personerías jurídicas para tener varias UAF y para lograr la escala. Y lograr la escala. O sea, técnicamente no hicieron nada ilegal, encontraron la vuelta a la ley para hacerlo, pero eso se les armó un escándalo, un gran escándalo. Que estaban precisamente dándole sí, porque pues evadiendo la ley. Estaban yendo en contra del espíritu de la ley. Espíritu de la ley. Bueno, el hecho es que de pronto el problema es que el espíritu de la ley está equivocado, ¿no? El hecho es que el periodista, recuerdo que el periodista, el espectador, va y busca al CEO de Cargill a decirle esto, y el CEO de Cargill no entendía nada. Pobre tipo, estamos invirtiendo plata en un país donde nadie invierte, en una industria que nadie invierte. Ahora yo pregunto algo, ¿cómo estaría mejor hoy Colombia? Con esas 60.000 hectáreas de Cargill, llevando empleo formal, logrando que las poblaciones aledañas trabajen ahí, o ahora que no está Cargill. Pues yo pensaría que hoy estaríamos mejor con esas 60.000 hectáreas de Cargill. Claro, muchísimo mejor. Bueno, sí.
De acuerdo. Otro proyecto que pasó, estamos hablando de un proyecto en el Magdalena, más específicamente en Pibajay, 110.000 hectáreas para producir bioetanol. Ya, hicieron unas inversiones, hicieron unos viveros, llevaron material genético de cenicaña para probarlo, estaba todo perfecto. Todo, sí. Pasó la ley de víctimas, se les cayó todo eso. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. En cualquier momento alguien podía llegar a decir, oiga, todo eso es mío, y perdían toda la plata al establecimiento. Así yo fui, mi abuelo fue desplazado de ahí, le quitaron la tierra. ¿Cómo estaría hoy mejor Colombia? ¿Con esas 110.000 hectáreas de bioetanol o sin esas 110.000 hectáreas? Entonces, esto de hablar de la importancia de la seguridad jurídica, esto no son palabras, esto no son abstractos, estos son oportunidades perdidas, estos son inversiones reales, estos son empleos formales reales. O sea, habría cambiado toda la realidad de ese municipio y la habría cambiado para bien, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay un tema afortunado en todo esto, y es que son temas que con voluntad política y con buenas normativas se pueden solucionar, y el país puede tener, digamos, un gran aprovechamiento de esto. Porque es lo que hablábamos al principio, y es, aquí hablamos de nuestra gran frontera agrícola. De por sí la UPRA en junio encontró que había 1,5 millones más de hectáreas de frontera agrícola. Nuestra frontera agrícola había más tierra. Hay incluso posible. Más. Pero aquí llega un empresario a decir, venga, yo leo que ustedes dicen que la UPRA identificó 13 millones de hectáreas de maíz con aptitud media y alta. A mí me gustaría hacer un proyecto de 15.000 hectáreas. No hay. O si las hay, están muy desconectadas. O si las hay, son tierras que se inundan. O si las hay, son a un precio muy alto, donde ya no es viable un proyecto de cereales. Entonces, nos la pasamos hablando de la frontera agrícola, pero en términos prácticos, ¿cuál es nuestra frontera? ¿Cuál es la tierra que hay disponible? Y aquí pongo otro ejemplo. Acá vino una empresa española, unos inversionistas españoles que buscaban exportar todo lo que se llama pellets, que es todo el tema de biomasa. Okay. Estaban buscando 3.500, 4.500 hectáreas en el Caribe. Duraron 6 meses buscando tierra. No llegaron a 1.000. No encontraron 1.000. ¿Y por qué no encontraron más de 1.000? Pues como muy bien lo dicen sus reportes, mucha informalidad, mucha gente que dice, esta tierra es mía, bueno, perfecto, déjeme ver sus papeles, no tienen los papeles. Y entonces es un tema de seguridad jurídica, que es, yo sí creo que... Entonces ahí el tema, el catastro multipropósito es clave para resolver eso, ¿no? Yo creo que algo que un gobernador podría hacer y lo haría muy bien es hacer un banco de tierras. Que los tipos lleguen y garanticen, mire, estas tierras están perfectas, saneadas, valen esto, aquí nadie se va a meter con ustedes. Yo creo que eso sí ayudaría mucho. A nivel local. ¿Usted cree que eso es una agenda para gobernadores? A nivel local y si se puede a nivel nacional. Okay. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ProColombia unos buenos años. Y usted le pregunta a esos asesores de inversión, mega, ¿cuál es el principal cuello de en la tierra? Es en la tierra, porque es que los tipos no entienden. Entonces, por ejemplo, cuenta, usted es un inversionista argentino que está muy metido en el tema de los cereales, ¿cierto? Sí, yo sé de cereales. Usted es un experto en cereales, usted conoce el material genético, usted conoce su negocio, usted conoce los ciclos, usted conoce todo. Usted conoce tiene el capital humano, tiene el conocimiento tecnológico. Y usted le muestra en Colombia, dice, Colombia importa $2.000 millones al año. Es un mercado gigante. Dice, perfecto. Usted va a la UPRA y la UPRA le dice que hay 13 millones de hectáreas. Vamos a Colombia. Y usted llega acá y no consigue 10.000 hectáreas. Entonces, ahí hay un tema, Daniel, que es el que yo considero que es el gran cuello de botella. Ok, en tema normativo, legal, temas legales como para hacer un ordenamiento territorial claves. Y el tema, pues, de la voluntad de tener agenda política alrededor de este tema, mejor dicho. Sí, es que yo creo, y yo no lo veo tan difícil, y yo no lo veo ni tan difícil ni tan costoso que un gobierno diga, venga, mire, acá hay y es que ya hay temas de georreferenciación tecnológicas donde usted llega y le dice al inversionista, usted de este punto a este punto, de este punto a este punto, ese es suyo, ese va a ser su terreno, se lo vamos a crear por 20 años, usted lo va a explotar, y
y nos va a dar como un dinero. Ni siquiera tienes que vender la tierra. Es Sí, que sí. a un inversionista no le interesa comprar la tierra. Le interesan los le servicios interesa de esa tierra, usarla. Exacto, Sí. la puede arrendar. Entonces, ahí está la oportunidad. Y yo creo que en este país que está tan polarizado, todo el tema de maíz y soya viene siendo fascinante, porque primero tienes la gran oportunidad económica, ¿no? Ya lo hemos hablado, de sustituir $2.000 millones. Segundo, tiene todo el impacto social, porque recuerden que todo ese maíz amarillo y toda esa soya se va para alimentación animal, se va para el sector avícola y se va para el sector porcícola. ¿De acuerdo? Y ese es el costo variable más alto que tienen ellos. Entonces, el precio que nosotros como colombianos pagamos de la carne de cerdo, de la carne de pollo, de los huevos, está muy conectado con el precio que pagamos de maíz amarillo y soya. Si nosotros podemos ser competitivos y podemos producirlo a un precio menor de la importación de Estados Unidos, estaríamos pudiendo consumir huevos, carne de pollo y carne de cerdo más económicos, con todas las implicaciones sociales que eso tiene. Ahí yo le tengo una pregunta. Yo le tengo una pregunta y una reacción a ese punto que me parece muy, muy interesante. Entonces, la posibilidad de importar soya y maíz amarillo mucho más barato de lo que podemos producirlo actualmente, ha sido un gran impulsor de las cadenas porcícola, de todas la producción de porcícola y de cerdo, porcícola y avícola, ¿cierto? Entonces, pollo, huevos, cerdo. Ha sido vital. Ha sido vital. Para el desarrollo de las cadenas. Y eso ha permitido también, ha tenido un impacto social enorme en la medida en que se ha abaratado precisamente estas proteínas y mucha más gente ha podido acceder a esas proteínas. Entonces, un poquito, mi pregunta es, sí, me gusta la idea. Pero hay gente que rápidamente va a pensar, cuando lo oiga usted decir sustitución de importaciones, va a decir, ok, póngale aranceles a la importación de maíz amarillo y soya y produzcámoslo acá, ¿no? Y eso podría sacrificar todas esas ganancias si no logramos producir, como usted dijo, ¿no? A un precio, a unos costos que permitan tener un precio inferior al de la importación. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de la idea de ponerle aranceles al maíz amarillo, eso es una muy mala idea. Eso ahí mismo encarecería los alimentos. No, hay que competir y se puede competir. Es que la gente comete un error y es la gente se pone a mirar la producción de Colombia de maíz, toneladas por hectárea de maíz, ¿cierto? Sí, pero cuando usted mira ese dato, ese dato, usted tiene que mirar ese dato con cuidado, porque ahí usted está incluyendo maíz de agricultura familiar y maíz que crece en zonas frías como Nariño, que obviamente por ser tierra fría es mucho menor la producción. Entonces, Entonces usted mira maíz tecnificado, ahí no estamos tan lejos de Estados Unidos. Obviamente siempre vamos a estar lejos. ¿Por qué? Porque ellos siembran en verano donde hay luz hasta las 9 de la noche. Y aquí pues la luz se nos va a las 5:30. Ya solo por ese sentido de luminosidad nos van a ganar. Sí, okay, ¿cierto? De acuerdo. Pero no estamos tan lejos. Si usted mira maíz tecnificado, usted mira lo que tienen en el valle, que ahí tiene unos cultivos interesantes, y miran las hectáreas que tienen los rendimientos de los menonitas, no estamos tan lejos. De por sí, si estuviéramos tan lejos, pues Facenda, el grupo BIOS, no se hubiera metido a sembrar ahí, que tiene unos cultivos muy, muy interesantes, unas extensiones muy interesantes de cereales en la altillanura. Ok, entonces, clave, ese mensaje me parece súper importante porque es que el término sustitución de importaciones se relaciona mucho con esquemas de protección que no buscan mejorar la productividad, ser más competitivos, sino simplemente aumentar el precio para poder sobrevivir a un precio más alto, básicamente, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, clave, me gusta ese enfoque, pero con ese matiz clave que es, oiga, hay que hacer las inversiones para poder lograr ser igual de competitivos con esas importaciones, y ahí se empieza a sustituir naturalmente porque empieza a haber un competidor local que ahorra el transporte, el flete, una cantidad de cosas y se vuelve interesante, ¿no? Daniel, y eso que estamos hablando, esto no es algo abstracto, esto ya está pasando. O sea, si usted mira, hay un proyecto que se llama Soya Maíz Proyecto País. Sí, lo conocemos. Y ellos han venido desarrollando esto muy bien, tienen un gerente muy serio que está trabajando con esto, que está fomentando esto. Y es que esto está acá, esto está cerca, es que es una probabilidad latente, son tierras que sirven, son tierras con agua y está todo para hacerlo. Buenísimo, listo. El otro tema es un ético. Entonces, teníamos fruta, teníamos soya, maíz.
teníamos Las forestales no maderables, ¿cierto? Que además tienen pues un impacto ambiental importante, Absoluto. social importante. Son grandes productos y son productos unos productos que tienen unos atributos nutricionales impresionantes. Por ejemplo, ustedes hablaban en el reporte, hablaban de todo el tema de las algas, ¿no? Sí. Hay un producto forestal no maderable que es muy interesante, que es el sacha inchi. El sacha inchi, o sea, 100 gramos de harina de sacha inchi tiene más proteína que 100 gramos de lomo de res. O sea, es súper rico, es una locura en proteína, en aminoácidos, pero el sacha inchi tiene un problema y es que tiene mucho omega. O sea, no es un problema nutricional, sino es un problema en el sabor. Entonces, todavía no has encontrado la forma de poder conceptualizarlo. Pero ahí en eso, en todo lo que es, ustedes hablando de todo el tema de tendencias mundiales, todo lo que es proteína vegetal tiene un futuro gigante, gigante. ¿Por qué? Okay. Porque la gente cada vez está tendiendo más a tener una dieta flexitariana. Los últimos datos que vi es que el 11% de la población mundial se considera flexitariana. ¿Eso quiere decir? Que son casi semivegetarianos, que todas siguen consumiendo algo de proteína animal, pero cada vez es menos y menos y menos y menos. Y en la medida que usted pueda ofrecer proteína vegetal, ahí tiene un mercado gigante y ahí tiene una oportunidad con esa chinche. Increíble. Yo tengo, si yo pudiera, yo no puedo porque no tengo los conocimientos técnicos, pero si yo quisiera ser rico, yo me metería con el sacha inchi y trataría de operacionalizarlo y de volverlo un producto de proteína vegetal. Y ahí hay una gran oportunidad. Ok, pero se necesita investigación ahí, entonces innovación para poder generar ese sabor rico. Para conceptualizarlo, exacto, sí. Para que el sabor quede rico. Y unos procesos que se requieren. Para que usted lo pueda utilizar como proteína, todas estas proteínas de la gente que va al gimnasio, sí, que se meten unas malteadas de 25, una malteada 30 gramos, de sacha inchi. Y ahí sí. Pero que no sepa feo, porque ahorita sabe feo. Pues. Exacto, ahorita hay un problema con el sabor. Y en ese mismo como línea de ideas hay otro producto que es fascinante que se llama el camu camu. El camu camu tiene 32 veces más vitamina C que un limón o una naranja. 32 veces. De por sí ya se está usando. Hay una empresa en Medellín que ellos venden gomitas para niños. Saben que los niños se enferman mucho. Sí. La vitamina C la sacan de ese camu camu. Entonces es impresionante. También está, ya habíamos hablado del azaí. El azaí es como un super arándano. Tiene más antioxidantes. El arándano de por sí ya es muy, muy, muy rico en temas de antioxidantes. Todos los superfoods que llaman. Exacto. Sí. Entonces ahí hay una riqueza gigante que tenemos, que está ahí, y que fuera de eso, si usted se pone a pensar, es muy interesante con lo que ustedes hablan del reporte de las tendencias globales, porque son productos totalmente sostenibles. O sea, eso sí es 100% orgánico porque eso es silvestre, eso nació de manera natural. Y mire que yo leyendo el informe de ustedes, hay un concepto muy interesante que se llama la agricultura sintrópica. Sí. Grupo AGE, ellos son unos grupos de bebida peruana que son muy importantes. Ellos hicieron una bebida con estos frutos del Amazonas que son carbono positivo. No son carbono neutro, son carbono positivo. ¿Por qué? Porque lo siembran en zonas degradadas con una agricultura que se llama sintrópica. Entonces, como estas plantas están tan cerca de su estado natural, las pueden llevar y cultivar con otra masa verde. O sea, no es como lo que usted piensa el monocultivo, que es una planta ya, sino usted le mezcla con otras especies, le mezcla tanta masa verde que hace tanta captura de carbono que esas bebidas usted luego le resta la industria y la logística y le termina dando carbono positivo. Okay. Es la única bebida de carbono positivo en el mundo. Pues ellos la venden tomando eso, mejor dicho, para resolver solo la venden en mercados premium de Europa. Para cambiar, para aportar al cambio climático, ahí está el consumo. Pero es interesantísimo el concepto. Sí. Es que carbono positivo, no estamos hablando ni siquiera de carbono neutro, carbono positivo. Increíble. Bueno, Santiago, entonces para ir redondeando, quiero hacerle una última pregunta, que es un poco... Digamos que ya identificamos pues una cantidad de oportunidades, usted nos dio una cantidad de ejemplos súper concretos de cosas donde estamos un poquito más cerca o más lejos de lograr materializar esa oportunidad. Hablamos un poco de los retos, ¿cierto? Pero entonces, digamos que acá siempre uno siente que hay como
una frustración, ¿no? Una Total, frustración de que total. por qué no hemos logrado realmente mover la aguja de la productividad rural y el desarrollo rural y de volver Colombia una gran potencia exportadora de una cantidad de productos agro, aprovechando todo el acceso preferencial que tenemos. Esperemos que sigamos teniendo acceso preferencial, pero a una cantidad de mercados donde hay acceso preferencial, donde está la demanda, están las tendencias, donde nosotros podemos aportar. Entonces, y ahorita que empezamos a entrar en año electoral, donde vamos a estar discutiendo propuestas, candidatos van a estar sacando programas, debates, etcétera. Déjenos tal vez como con unas ideas bueno, cuáles serían los temas críticos en los que uno debería apostarle para generar unos ciclos virtuosos de capacidades y de aprovechamiento de estas oportunidades, y algo que el próximo gobierno pueda meter en su programa de gobierno. Mire, Daniel, yo llevo varios años trabajando en esto y yo comparto lo que usted dice, se siente una gran frustración. Y de por sí, a mí me gusta contar una historia de Bukowski, el escritor este de Los Ángeles. Un día estaba peleando con la novia y la novia le dice, quiero que sepas que yo estoy escribiendo, tengo más potencial del que tú tienes. Y Bukowski le contesta, pues, mira, cualquier bebé en una cuna tiene más potencial del que yo tengo. El potencial no significa nada. Tienes que hacerlo. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nos estamos quedando en potencial. Entonces todos hablábamos de nuestras frontera agrícola y de las millones de hectáreas. Y la frontera agrícola es súper importante. Miren, Costa Rica es el principal exportador de piña fresca en el mundo. No pueden sembrar una mata de piña más porque no tienen frontera Físicamente agrícola. no tienen No dónde. tienen. Chile, Sí. Chile era un gran jugador de aguacatejas y lo dejó de ser porque ellos que sembraban al sur de Chile perdieron frontera agrícola por una sequía. Entonces la frontera agrícola es importantísima. Pero ¿qué sacamos con frontera agrícola si no la podemos usar? Si no podemos atraer inversionistas, si no podemos atraer proyectos de agroindustrial y nos quedamos en potencial, y nos quedamos ahora que usted trae a coalición todo el tema de las elecciones. Entonces en las próximas elecciones va a haber un candidato a decir que hay 42 millones de hectáreas de frontera agrícola que no estamos utilizando. Entonces tenemos que empezar a destrabar esto, tenemos que empezar a destrabar esto. Entonces yo insisto, miren, la altillanura. Yo algo que no entiendo es por qué la altillanura se sigue rigiendo con la ley 160 del 94. Cuando se hizo la ley 160 del 94 nadie tenía en el radar la altillanura. Es que no tiene sentido. Sí. De por sí creo que Desarrollo ahorita sacó un estudio sobre el desarrollo de la Orinoquía, Sí. y dijo que debería haber una ley específica para ellos. Sí. Y creo que es acertado, porque tiene unas condiciones y una manera que es muy distinta al resto del país. Es un reto, una ley para la Orinoquía. Yo creo que esa es una idea bastante buena. Okay. Es una idea bastante buena. En la Orinoquía Para lograr pasar por el Congreso. La Orinoquía es donde están. La Orinoquía es donde está el gran potencial, porque primero es tierra, tenga en cuenta que es tierra plana. Entonces, cuando usted tiene tierra plana, pues usted puede mecanizar. Vaya y haga mecanización en una montaña. Vaya y haga mecanización en una montaña que a veces va un ganado, se agacha y el ganado se fue y se murió. O sea, es muy complicado. Sí. Y fuera de eso son tierras con agua. Son tierras con agua. Y son tierras que la UPRA ya dijo que son parte de la frontera agrícola. Buenísimo. Porque es que aquí, y que esto es clave, ¿no? Porque cuando usted va a exportar un producto, mire lo de la Unión Europea que pide trazabilidad. Usted dice, venga, maestro, no se preocupe, acá ya la UPRA, son unos tipos serios. La delimitación. Un gran trabajo que hizo Felipe Fonseca, que estuvo ahí muchos años, y con unos mapas muy bien hechos. Y entonces eso ya está. Entonces ya veo. Y lo que Daniel, lo que no se comprende es, tenemos la tierra, ¿cierto? Tenemos el agua, tenemos el mercado, tenemos los inversionistas, ¿cierto? Listo. Tenemos todo, solo falta la voluntad política y la visión política de hacerlo. Esa es como mi ilusión y a la vez es mi decepción, ¿cierto? Es mi ilusión porque es algo que yo veo que no implica mayores costos, que simplemente implica decir, bueno, esto vamos para allá, pero es mi mayor decepción. ¿Por qué? Porque no pasa. Porque pasan los años y no pasa, pasan los años y no pasa, pasan los años y seguimos igual y seguimos siendo potencial,
Y como muy bien lo dijo Bukowski, el potencial no significa nada. No sirve de nada, sí. No significa De nada. acuerdo. Listo. No, Santiago, entonces es súper interesantes los casos y las oportunidades que nos describió y seguro hay muchos más ejemplos. Entonces, una gran oportunidad para el empresario rural, para el sector privado, aprovechar esto, movilizar desde el sector privado la agenda en términos de, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que destrabar normativamente, regulatoriamente? ¿Cuáles son los temas de tierras que hay que resolver? ¿Cuáles son los esfuerzos que hay que hacer localmente, gobernadores, alcaldes con gobierno nacional? ¿Cuál es la oportunidad en términos de mercado exterior? Creo que ese fue un punto muy importante. Bueno, no hay que limitarnos al mercado interno, sino pensar en estas oportunidades de demanda global. Y pensar, y como ustedes han sido muy juiciosos en decirlo, y es uno no exporta lo que sobra, no, uno exporta pensando en ese mercado. De acuerdo. ¿Sí? Entonces acá siempre nos está pasando con arroz, entonces siempre hay excedentes del arroz porque llegó exportémoslo. Sí. No, así no funciona la exportación. No funciona, sí, de acuerdo. no funciona. Sí. Yo hablé de por sí con un gerente de una planta de arroz y el tipo trabajó en Argentina, era colombiano, trabajó en Argentina y me decía, mire, nosotros ¿sabes cómo trabajamos allá? Nosotros decíamos, vamos a exportarle a Irak. A Irak le gusta este tipo de arroz, porque además el arroz cambia, como claro. todo. Así como hay que variedad adecuar de el perros, producto a la demanda. Hay un montón de razas de perros, hay un montón de arroces. Sí. ¿Sí? Y entonces dijeron, bueno, a los de Irak les gusta el arroz largo, ¿cierto? Sí. Y delgado. Entonces así empezaron a sembrar y así fue que se exportaron. Y otro punto, el último acuerdo, así, clave. que creo que es importante es, hay una desconexión entre la agroindustria y el sector primario. Entonces, venga, les digo una cosa. Ingridio, ellos trabajan mucho con temas de almidón de yuca y a veces no encuentran la calidad de yuca que necesitan. No encuentran la yuca en Colombia, Ingridio. Hay una empresa que hace jugos, pulpa de mango. No encuentran el mango que necesitan. Entonces, hay una desconexión y si usted mira, usted que ha trabajado harto en el sector público, todos esos temas que son agroindustriales como que quedan un poco como perdidos, ¿no? Porque el Ministerio de Agricultura es más como sector primario. Y MINSIT, como tiene un menú tan amplio de sectores, sí. Entonces el de agroindustria queda ahí como con una patica acá, con una patica allá. Y eso es algo que yo creo que se necesita una institución que sea solo de eso y que revise eso para mejorarlo. Y ahí yo creo que hay grandes oportunidades de conectar a la agroindustria con el sector primario. Ok, ese es un gran mensaje, pensando un poquito en propuestas para próximos 4 años, ¿cierto? Entonces, no, genial, Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación, súper interesante. Esperamos que a todo el mundo le interese y disfruten este episodio. Muchas oportunidades, muy optimista a pesar de la frustración, pero que la frustración nos sirva para hacer las tareas que toca hacer, para aprovechar las oportunidades. Me pareció muy bueno el cuento del potencial, y el potencial, si no se aprovecha, no vale mayor cosa, ¿no? Entonces, ojalá no nos quedemos en potencial, sino que materialicemos esta gran oportunidad de generación de riqueza, de empleo, de PIB, de todo, ¿cierto? Entonces, realmente muchas oportunidades. Esperamos que cuando nos volvamos a encontrar de pronto en otro episodio aquí en 4 años, digamos, ya esto lo logramos. Entonces, los dejamos ahí. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a Daniel por la invitación.